¿Sí? ¿Funciona? Vale, guay. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias por la invitación de estar en un evento tan bonito con ponentes tan guays. Y no os voy a hablar ni de planetas ni de la NASA. Os voy a hablar, hoy me ha dado por hablar de Bach. Y bueno, vamos a empezar por algo que seguro que a todos os resulta familiar, que es este retrato, ¿no? Todos lo habréis visto en alguna ocasión. Es el retrato más conocido de Bach, que cuelga en el antiguo Ayuntamiento de Leipzig y fue pintado en 1746 por Elias Gottlieb Hausmann. Pero yo de este retrato, ¿no? En este retrato que veis ahí a Bach posando con su mejor peluca, con un buen traje de paño, pero a mí lo que me llama la atención de este retrato es la expresión de Bach. Si os fijáis, está ahí un poco en plan Mona Lisa, un poco como con una medio sonrisilla, con unos ojos mirándote ahí. De hecho, yo he venido a esta charla a argumentar el siguiente parecido razonable. Yo creo que aquí Bach tiene cara de... Tú sabes que yo sé que tú sabes, ¿no? O sea, un poco cara así como cómplice, un poco cara de traerse algo entre manos. Y es así, literalmente, porque si miráis en el retrato y bajáis desde la mirada de Bach hasta lo que tiene entre las manos, veréis que tiene una partitura. Pero esta partitura, cuando ves el detalle, no está colocada de manera que Bach está leyendo algo. Está colocada con el título hacia arriba, ¿vale? El título está aquí. Está colocada mostrándosela al espectador. Y lo curioso de esa partitura es que el título, que se lee un poco mal, es Canon triple a 6. Es decir, es un canon triple a 6 voces. Que sea un canon triple significa que tiene 3 melodías, que son las 3 melodías que podéis ver que están aquí escritas, ¿no? Un pentagrama, un segundo pentagrama, un tercer pentagrama. Pero lo que él te dice es a 6, es a 6 voces. Aquí tiene que haber 6 personas cantando. Y la gracia es que las 3 voces faltantes no están escritas. Las tienes que adivinar tú como espectador. La cara que tiene Bach es a ver si lo sacas, a ver si lo adivinas. Y es que estará un poco la gracia de los cánones. Veréis, la mayor parte de la música que escuchamos en nuestro día a día está llenita de patrones, ¿vale? Hay autosemejanzas, cosas que se repiten a todos los niveles. Y es muy importante que la música sea así, porque eso nos permite que cuando nosotros estamos escuchando una canción, realmente lo que estamos haciendo es una especie de ejercicio de adivinación. Es como que nuestra mente constantemente se anticipa en el tiempo, no como deseando que llegue el siguiente compás, ¿no? Muchas veces, si yo de repente hago ta, 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 no os habéis podido contener, ¿no? Te quedas incómodo si no lo acabas. Ese ejercicio de adivinación es en parte lo que nos da ese gustirrinín cuando estamos escuchando música, ¿no? Cuando va a llegar ese momento álgido de la canción y se te ponen los pelos de punta, en realidad es por eso, porque estamos constantemente escuchando en el futuro. Y eso es gracias a estos patrones. Aquí, lo que tenéis aquí es Yellow Submarine, ¿vale? O sea, no estamos hablando de nada así como súper sofisticado, pero incluso una cosa tan sencilla como Yellow Submarine está lleno de repeticiones. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine, ¿no? Es como basiquísimo. Hay un patrón rítmico sobre una misma nota, eso se repite en toda la canción y entonces tú estás hasta las 12 de la noche del día siguiente ¿no? Con la canción pegadiza. Eso es, digamos que en la música que escuchamos normalmente es algo que surge espontáneamente. Cuando tú estás componiendo una canción te sale solo el meter repeticiones. Pero el canon es una forma musical un poquito especial, porque no es que la música de manera espontánea la compongas y luego te des cuenta de que te has repetido, sino que es al revés. El canon es repetitivo de manera prescriptiva, es decir, el compositor da una melodía y decide que se tiene que repetir. Y para demostrarlo, yo como llevo media hora pensando cómo volver a hacer cantar a Nona, ¿vale? Le voy a pedir que salga aquí y me ayude a cantar un pequeño canon. ¿Os suena a vosotros el canon de Art de Londres? ¿Lo habéis cantado alguna en el colegio? Art de Londres. ¿Fui la única que cantó Art de Londres en el colegio? Estoy solísima.
Arde Londres, arde... Bueno, lo vais a escuchar ahora. Vale, pero si después me tenéis que levantar la mano si os suena, ¿vale? Vale, empiezas tú. La he atracado hace 2 minutos, o sea, si sale mal es culpa mía, que lo sepáis. ¿Empiezas tú o yo? ¿Yo? Vale. Arde Londres, se incendia, socorro, bomberos, traed las mangueras. Traed las mangueras. Muchas gracias. Qué bonito. Es que canta demasiado bien. A mí me ha temblado la voz, pero había que volver a intentarlo. Bueno, si os fijáis, ha sido una cosa muy tonta. Yo he cantado una melodía y ella ha entrado un poquito más tarde. Es un ejercicio de imitación. Ahí, de alguna manera, el patrón era prescriptivo. Ha habido un compositor que ha decidido que una melodía se repetía. Pero no es el único tipo de canon que hay, ¿vale? Este es el canon más típico simplemente de imitación retrasada en el tiempo, pero hay muchísimos tipos de cánones. De hecho, la palabra canon lo único que significa es regla. Es decir, yo voy a componer mediante un juego. Pongo una melodía y te digo cuáles son las reglas de cambio de esa melodía para que después, cuando las toques todas juntas, suenen bien. Otro posible canon, por ejemplo, pues cuando yo subo, to, te, ti, tú bajas, ti, te, to, y cantamos todos juntos y suena bien mágicamente. Pero también hay una cosa que es, por ejemplo, ese es el canon invertido, ¿vale? Si tú subes, yo bajo. Luego hay una cosa que es el canon del cangrejo, que significa que yo cojo una melodía desde la primera nota y tú la empiezas a cantar desde el final, ¿no? O sea, uno va para adelante y otro va para atrás. Y también hay cánones donde lo que dices es, pues tú cantas más rápido y yo canto más lento y luego se junta todo y suena bien. Y hubo una época en la historia, que fue en el siglo XIV, donde esto se puso de modísima. Esto fue una época que hubo el ars subtilior, que significaba el arte sutil. ¿Y qué queréis que os diga? Tan sutil no era. Porque la gracia de esto es que tú representabas con la forma de la partitura cuál era el puzzle o la norma de la propia partitura. ¿Cómo diríais que se llama esta partitura? Exacto, ¿a que no es sutil? Sutil no es bastante evidente. Esto era un canon circular y por lo tanto pues, lo pintan con forma de círculo. De hecho, esta partitura en concreto se llama A partir de un solo compás he sido compuesto. ¿Por qué? Porque ahí hay un compás escrito que, como es un canon circular, significa que se puede empezar la melodía donde acaba. Lo que pasa es que hay distintas normas que permiten generar distintas melodías, ¿no? Unas más rápidas, otras más lentas. Aquí, de hecho, había como varias claves, no sé qué. Y de esa manera, pues con un solo compás, tienes una partitura entera. Y esta era un poco la gracia de los cánones, ¿vale? Sobre todo en las épocas donde esto se puso, ya os digo, como de moda, era un poco el crucigrama del siglo XIV, pues con un solo compás tú eras capaz de tener mucho material musical. Era una manera estupenda de ahorrar tinta, ¿vale? Tú cogías una cosa muy compacta y los músicos podían, a partir de unas reglas de inferencia, deducir cómo debía de ser esa música. Y a mí, que hago estas cosas así de paralelismos, esto que hacen los músicos de con una melodía y unas reglas de cambio, unas reglas de transformación, obtener más material musical, me recuerda mucho a lo que hacen los matemáticos. ¿Vale? Aquí es donde la charla se empieza a poner ahí. Aquí es donde sale el hueso. En matemáticas, tú tienes un concepto que son los axiomas, que son algo así como las verdades más sencillas, ¿no? Las piezas básicas del conocimiento matemático. Por ejemplo, cualquier número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. 5 por 1, 5, eso es un axioma. Y eso de alguna manera es una verdad irreducible, es como es tan básico que no te lo pienso demostrar, ¿vale? Porque forma parte de la definición de mi cuerpo axiomático, es decir, forma parte de las mismas matemáticas que yo he decidido que sean así. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Eso es un axioma. Por 2 puntos solo pasa una línea recta. Eso es un axioma. ¿Vale? Y a partir de esos axiomas, de esas verdades irreducibles y de una serie de normas de cambio, ¿vale? Parecidas a esos cánones de la música, que en matemáticas se llaman reglas de inferencia, y a partir de la lógica tú obtienes una serie de teoremas,
que son al final pues, verdades matemáticas que son un poquito más difíciles de ver, porque tú lo que tienes al final es que ver o demostrar de qué manera se derivan de unos axiomas básicos. Y es un poco eso, tú tienes unas verdades tal y mediante la lógica y reglas de inferencia demuestras teoremas. Y dentro de las matemáticas, uno de los teoremas quizás más conocidos y más populares de toda la historia es el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, que es esta cosa que veis aquí. Esta cosa que veis aquí, que parece tan sencilla, son al final 4 letras, 3 símbolos, un igual. Esto es una cabronada. O sea, esto es complicadísimo de demostrar. Lo que dice el teorema de Fermat es que cuando n vale más que 2, es decir, un número elevado al cubo, por ejemplo, ¿vale? Cuando n es igual a 3 o a 4 o a 5, esa formulita de ahí, tan pequeña y tan inocente y que parece poca cosa, no tiene solución. ¿Y por qué es conocido este teorema? ¿Para qué sirve? ¿A mí esto me va a hacer pagar más o menos en el súper? No, en absoluto. Este teorema, el último teorema de Fermat, es súper conocido porque Fermat lo dejó escrito en el margen de un libro, ¿vale? Fermat tenía una especie como de libro de problemas, puzzles para matemáticos, así, gente que se divierte con cosas raras. Y dejó escrito este teorema en el margen de un libro. Dijo, esto es así, x a la n más y no tiene solución para ningún número siempre que n sea mayor que 2. Y además, soy capaz de demostrarlo, pero es que el margen de este libro es demasiado pequeño y no me cabe. No me cabe. Esto es real, ¿eh? O sea, esto Fermat lo hizo así y claro, los matemáticos se pasaron 3 siglos intentando, dijeron, bueno, esto tiene que ser fácil. Se pasaron 3 siglos intentando demostrar el teorema de Fermat sin conseguirlo. Bien, este era Fermat. ¿Vale? Os decía, matemáticos durante 3 siglos intentando resolver la maldita formulita sin conseguirlo y de hecho solo se consigue en 1995 con matemáticas avanzadas, lo cual ha llevado a muchos a pensar que en realidad Fermat lo que tenía no era un teorema, porque un teorema se tiene que poder demostrar a partir de axiomas y con reglas de inferencias. Lo que Fermat tenía era una conjetura. ¿Vale? Así otro término, que es básicamente cuando tú crees algo pero en realidad no puedes demostrarlo, ¿sabes? Pues eso. Bien. El caso de Bach no es exactamente igual al de Fermat, ¿vale? Fermat, de alguna manera, él dice, tengo este teorema, que es estupendo y bonito, y nos propone a los demás, bueno, a los demás no, a los matemáticos que se rayan con estas cosas, les propone que lo intenten demostrar a partir de axiomas de las matemáticas que son compartidos por ese colectivo, ¿no? Bach no hace eso. Lo que hace Bach en realidad es, nos da, y admitid mi metáfora, ¿vale? Nos da 3 melodías que son algo así como 3 axiomas, ¿vale? 3 verdades fundamentales, 3 cosas que él nos da por válidas y que ya suenan bien juntas. Y lo que nos dice es, con las reglas de inferencia de la música, con la lógica que es propia del lenguaje musical, intentad crear otras 3 voces de manera que suenen bien con estas que ya hay aquí. ¿Vale? Y las reglas de inferencia de la música son las que hemos visto antes. Puedes copiar esta melodía en otro momento, puedes invertirla, puedes empezarla desde atrás, puedes empezarla desde adelante, puedes empezarla en otro tono, más arriba, más rápido, no sé qué. Este problema es monumental, porque realmente, si la cosa es que suena bien, realmente con esas reglas de inferencia tan amplias hay muchísimas melodías posibles. Hay muchísimas composiciones que tú simplemente cogiendo esas 3 melodías y haciéndoles perrerías, tú puedes obtener composiciones muy diferentes. Pero bueno, de nuevo, aquí ha habido muchísimos musicólogos rayándose muchísimo tiempo y parece que han llegado a una composición que se cree que es la que Bach tenía en la cabeza. Y si hacemos caso a esos musicólogos, la composición sonaba más o menos así. Así le puedo dar.
ha compuesto cosas mejores, también os lo digo. Pero es interesante y es un reto, ¿no? Aquí había algunas melodías que les habían dado la vuelta, otras que empezaban en otro tono, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo más bonito y lo más chulo de este puzzle, ¿no? De este teorema que tenía Bach en su retrato, es que la tercera de las melodías, ese mini axioma, es una melodía muy conocida porque se conoce como el bajo Goldberg. Y si aquí hay aficionados a Bach, seguro que cuando habéis oído Goldberg habéis pensado en las variaciones Goldberg. Efectivamente. Las variaciones Goldberg es una de las composiciones más conocidas de Bach y una obra monumental para piano. Y consiste en 30 variaciones, es decir, 30 teoremas, ¿vale? 30 cosas que Bach ha compuesto con una serie de reglas de derivación a partir de una melodía muy sencillita, que es la melodía del bajo Goldberg. Pero claro, lo curioso es que dentro de esas variaciones Goldberg no se encuentra esa partitura que Bach tenía en su retrato. ¿Vale? Dentro de esas variaciones, que son 30, que son un montón, es como, tío, Bach, has pensado muchísimo y encima vas y en tu retrato pones otra más. Tú no te aburres de esta melodía. Bueno, pues claro, es como si Bach con ese retrato nos estuviese diciendo que se le habían quedado cosas en el tintero, ¿no? O sea, ha cogido una sola idea musical, ha hecho 30 derivaciones y aún así va y en su retrato pone otra porque es que le quedaban cosas que decir. Y debió de ser así, literalmente, porque en 1976 se encuentra el manuscrito de las variaciones Goldberg que tenía Bach, ¿no? O sea, como su propia edición de la partitura que tenía él en su casa. Y resulta que en la última página, después de esas 30 variaciones que todos conocíamos, había 14 variaciones más. O sea, literalmente se había quedado con cosas que decir sobre ese bajo Goldberg, ¿no? Se le habían quedado teoremas por escribir. Bien, pues dentro de esas 14 variaciones que él deja escritas de su puño en letra en la última página, la número 13 es la que llevaba todo ese tiempo posando con él en su retrato. Pero a mí lo que más me gusta de esa última página manuscrita es un detalle del final. Y es que justo al final, al más puro estilo de Fermat, él pone un etcétera. Habría puesto más variaciones, pero es que no me cabían más en el margen de este libro. Y eso, espero que os haya gustado. Gracias.